Hola, muy buenos días, bienvenido a la clase más de FIASMAT. Hoy día vamos con una clase sobre trabajo realizado por la fuerza de roce. Esta clase fue solicitada por un estudiante en Instagram, el Instagram de profe-fiasmat. Ahí tú puedes sugerirme algún ejercicio que yo voy a ir seleccionando durante la semana para grabar. Ok, esta clase vamos a hacer ejercicios justamente del trabajo realizado por la fuerza de roce. ¿Ya? Pero primero voy a explicarte un poquito, o voy a repasar, mejor dicho, los modelos matemáticos y ciertas condiciones necesarias que necesitamos saber justamente para poder hacer los ejercicios. Así que en un par de minutos te voy a explicar todo esto que tengo acá. Primero recordemos los modelos matemáticos, como bien dice acá. La fuerza de roce es una fuerza, primero que todo, que se opone al movimiento. Es una fuerza que se opone al movimiento. Y es la fuerza que que se produce justamente al entrar dos superficies que tienen rugosidad. Y al entrar en contacto dos superficies que tienen rugosidad. Y esa rugosidad, esa irregularidad en la superficie son las que generan un atascamiento y eso va a generar justamente una fuerza de roce. Esa fuerza de roce, el módulo de la fuerza de roce, se calcula como el coeficiente de roce por la normal. Esa es una letra griega, se llama mu. ¿Ya? Coeficiente de roce por la normal. Recordemos de que la fuerza normal, ¿ya? La fuerza normal es la fuerza que genera la superficie, ¿sí? Que genera la superficie sobre un objeto que está apoyada en ella. Y esa fuerza normal forma un ángulo de 90 grados. ¿Ya? Y la fuerza de roce se calcula justamente el coeficiente de roce por la normal. Nosotros vamos a trabajar solamente en superficies horizontales. Por lo tanto, nuestra fuerza normal, esa fuerza normal va a estar directamente relacionada con el peso que se produce sobre el objeto. Y es más, vamos a decir que para este caso, cuando yo tengo, ojo, escúchame bien, cuando tengo solamente un objeto apoyado en una superficie y nada más sobre él, ni presionándolo hacia abajo, ni tirándolo hacia arriba, en ese caso, la normal es igual al valor absoluto del peso, ¿ya? Es decir, es igual al peso pero en positivo, así de simple, ¿ya? No nos vamos a entrar en profundidad de cómo hacer los diagramas de cuerpo libre ni nada por el estilo, pero debes saber aquello, de que en una superficie horizontal donde tengo solamente un objeto apoyado, ese cuerpo, su normal, es igual al valor absoluto del peso, es decir, si el peso es negativo, la normal es positiva. Eso por un lado. Lo otro, por el otro lado, vamos a hacerle un zoom a esta cosa, por el otro lado, es que el trabajo se calcula como el producto de la fuerza por el desplazamiento por el coseno del ángulo. ¿De qué ángulo? Bueno, si yo tengo una fuerza que va hacia un lugar y el desplazamiento va hacia el otro lado, y forman un ángulo, una apertura de 180 grados entre ambas fuerzas, ese es el ángulo que vamos a utilizar. Ahora, ¿por qué estoy poniendo 180 grados? Porque piénsalo de la siguiente manera. Yo lanzo un objeto en una caja, lo voy a lanzar, y esa caja va a resbalar con el suelo. Por lo tanto, la fuerza de roce se opone al movimiento, va a ir en sentido contrario en el cual se está desplazando. Por eso van a formar un ángulo de 180 grados. Bueno, debes saber que el coseno de 180 grados es menos 1. Es por eso que generalmente el trabajo realizado por la fuerza de roce es negativo. Y por otro lado, si tanto la fuerza como el desplazamiento van exactamente en la misma dirección y sentido, forman un ángulo de 0 grados entre ellas, el coseno de 0 es 1. Esto es sumamente necesario para poder hacer los ejercicios que vienen a continuación. Así que ahora vamos a los ejercicios y vamos a ir aplicando justamente todo esto que tenemos acá. Ok, veamos, bajemos a los ejercicios. Son dos ejercicios, si no me equivoco. Sí, son dos ejercicios. Veamos. Calcula el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento en el caso de que desplacemos a lo largo, en el caso de que nos desplacemos a lo largo de 2 metros un bloque de 200 kilogramos sobre una superficie horizontal con coeficiente de roce 0.15. Ok. Entonces, mira, nos están dando, ¿no? O sea, nos están diciendo que hay que calcular el trabajo realizado por las fuerzas de roce, de rozamiento. Ok. Nos dan la masa. Nos dan la masa y el coeficiente de roce, y además de eso nos dicen que se va a desplazar durante 2 metros. Tengo todos los datos. Ok. Primero, trabajo es igual a la fuerza por el desplazamiento por el coseno del ángulo. O sea, si yo estoy desplazando una caja hacia un lugar, 2 metros, en este caso, 2 metros, yo debo saber que la fuerza de roce se opone a ese movimiento, por lo tanto la fuerza de roce va a ir hacia el otro lado. Por lo tanto, el ángulo que se va a formar entre el desplazamiento y la fuerza de roce son 180 grados. Ya es decir, nuestro ángulo alfa va a ser igual a 180 grados, por lo tanto, el coseno de 180 grados nos va a dar menos 1. ¿Ya? Así que va a ser un trabajo negativo. Por otro lado, necesito calcular la fuerza a la cual le voy a calcular el trabajo. Y esa fuerza es la fuerza de roce. Entonces vamos a calcular justamente la fuerza de roce, el módulo de la fuerza de roce. Y en ese caso el módulo de la fuerza de roce es el coeficiente de roce por la normal. Ok,
El coeficiente de roce me lo están dando, que es 0.15, es un número adimensional. Y yo sé que la normal, como dije anteriormente, la normal es igual al valor absoluto del peso, ¿ya? Y el peso se calcula como la masa por la aceleración de gravedad. Por lo tanto, la normal va a ser igual al valor absoluto de la masa por la aceleración de gravedad. En pocas palabras, la masa por la aceleración de gravedad en positivo, sin pensar de que va hacia abajo ni que es negativa, ¿ya? Ok, así que vamos a hacer el cálculo de eso primero, de la normal. La masa son 200 kilogramos. Y no nos dicen cuánto hay que usar la aceleración de gravedad, pero bueno, como dato, la aceleración de gravedad generalmente la ocupan en los colegios como 10 metros sobre segundo cuadrado. Debería ser en negativo, pero la vamos a ocupar en positivo porque vamos a ocupar la parte positiva, ¿ya? Entonces 10 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, la normal son 200 por 10, son 2000, ¿ya? Y esto me da 2000 newton de fuerza, ¿ya? Porque la normal es una fuerza. Entonces, la fuerza de roce son 2000 newton por justamente 0.15. Así que la fuerza de rozamiento, o fuerza de roce, como le llames tú, es igual a eso. 15 por 2 son 30 y esto me va a dar 300. Sí, me va a dar 300 newton, ¿ya? De fuerza de roce. Es decir, la fuerza de roce en este caso tiene un valor absoluto, un módulo, de 300 newton. Ok. Ahora, reemplazamos este valor en nuestra fórmula del trabajo. Por lo tanto, el trabajo van a ser los 300 newton multiplicado por el desplazamiento, que nos dicen que son 2 metros, por el coseno del ángulo, ya el coseno de 180 grados, que sabemos que es menos 1. Por lo tanto, el trabajo va a ser 300 por 2, 600 joules, porque el trabajo se mide en joules. Y coseno de 180 es menos 1, y menos 1 por 600 es menos 600. Por lo tanto, el trabajo realizado por la fuerza de roce en este caso vendrían siendo menos 600 joules de trabajo. Simple, ¿no? Ok. Vamos al segundo y último ejercicio justamente de esta clase, que dice así: arrastramos una caja de 10 kilogramos mediante una fuerza de 50 newton. Es decir, nos dan la masa de la caja, nos dicen qué fuerza vamos a aplicar sobre la caja, paralela al suelo, y se va a arrastrar 20 metros, dice a lo largo de 20 metros. Calcula el trabajo realizado y el trabajo realizado por la fuerza de roce, si el coeficiente de rozamiento es 0.2. Es decir, nos están pidiendo que calculemos el trabajo realizado por la persona que está empujando la caja y además de eso el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento. Ok, si yo me voy a hacer una especie, voy a hacer un diagrama de cuerpo libre rapidito. Acá vamos a decir que tenemos la caja, en este caso, está la cajita. Vamos a llamarle FA a fuerza aplicada. Ya vamos a cambiar el color, eso sí. Ya vamos a ver si sabes que, mira, se está aplicando una fuerza hacia allá, una FA de fuerza aplicada, y nos dicen que esa fuerza aplicada allá arriba es de 50 newton. Además de eso, esto se va a desplazar, es decir, el desplazamiento que se va a realizar es de 20 metros, ¿cierto? 20 metros. Ese es el desplazamiento, 20 metros, ¿cierto? Vamos a borrar esa letra D que quedó horrible. ¿Ya? Y la vamos a hacer de nuevo. Ahí sí, no tan horrible. Ok, yo sé que si yo desplazo algo hacia un lugar, la fuerza de roce tiene que ir en sentido totalmente opuesto. Es decir, la fuerza de roce se opone al movimiento. Así que la fuerza de roce va a ir hacia acá. ¿Ya? Ahí está la fuerza de roce. Ok, entonces fíjate en el ángulo de la fuerza aplicada con el desplazamiento. Es un ángulo de 0 grados. Por consecuencia, en ese caso va a ser un trabajo positivo. En cambio, el trabajo realizado por la fuerza de roce va a ser negativo. ¿Cómo se calcula el trabajo realizado por la persona en este caso? Bueno, de la misma manera. Trabajo va a ser igual a la fuerza por el desplazamiento por el coseno justamente de 180, nada que ver, coseno del ángulo. En el caso del trabajo de la fuerza aplicada es bastante más simple. Voy a ponerle FA de fuerza aplicada. Es más simple porque ya no están dando la fuerza. Eso son 50 newton por 20 metros por 1, porque el coseno de 0, voy a ponerle coseno de 0, por el coseno de 0, que es 1. Entonces, el trabajo es 50 por 20, 5 por 2 es 1, 1, 2, son, mentira, ahí sí, son 1000 joules por 1, porque el coseno de 0 no es 0, es 1. Ok, entonces el trabajo realizado es bastante simple. Ahora vamos a calcular el trabajo realizado justamente por la fuerza de roce. Ok, vamos a ello. Entonces tenemos que el trabajo va a ser la fuerza por el desplazamiento, ¿cierto? Por el coseno justamente del ángulo. Tenemos que calcular la fuerza de roce, porque este va a ser el trabajo de la fuerza de roce, así que vamos a ir acá al lado y vamos a calcular la fuerza de roce,
que es coeficiente de roce por la fuerza normal. ¿Ya? Ok. El coeficiente de roce lo tenemos, es 0.2. Sabemos ya que la normal es lo mismo que el peso, pero en positivo. Entonces vamos a calcularlo acá por la masa, por la aceleración. Vamos a escribirlo acá por la que me quedó horrible esa, de nuevo. Tercer y último intento, aceleración de gravedad, ¿cierto? Ok, 0.2 por la masa es de 10 kilogramos, por la aceleración de gravedad, que son 10 metros sobre segundo cuadrado. Y eso me da 10 por 10, 100 por 0.2, eso me da 10 por 100 por 0.2 me da 20 newton. Ok, el módulo, se me había olvidado poner esto, el módulo de la fuerza de roce, o de rozamiento, como le llaman, como te lo hayan enseñado a ti, es de 20 newton. Así que vamos acá, reemplazamos, ponemos 20 newton por el desplazamiento realizado, que son 20 metros, por el coseno de 180 grados. Entonces me da que el trabajo son 2 por 2, 4, son 400 joules, y coseno de 180 es menos 1, así que me da menos 400 joules. Entonces ahí tenemos el trabajo de la fuerza de rozamiento, y ahí tenemos el trabajo realizado por la persona que movió la caja. ¿Ok? Dos cosas en una. Listo. Espero que la clase hoy día te haya gustado y espero que la persona que solicitó grabar este video también le haya parecido bueno. Así que nos vemos en una siguiente clase. Hasta luego. Chao, chao.